Gracias a Dios por la vida de los que estamos aquí, por la vida de los que están viéndonos desde casa, desde Zoom. Dios nos bendiga y nos lleve a crecer en este día. Sabemos que por la pandemia pues tenemos que hacer uso del cubreboca, pero si tú sientes que te estás pues dormitando un poquito o estás menguando en cuanto a tu energía física, con confianza puedes quitártelo un poquito, o sea, bajarlo, respirar. Gracias a Dios tenemos este gran auditorio que nos permite que todo ese virus suba y se vaya, ¿ok? No estamos en un lugar muy bajo. Entonces, así que puedes con confianza bajártelo un poquito para que puedas despabilarte. Y, brother, si me haces el enorme favor de abrir la puerta, esta que está aquí, ¿sí? Para que también pueda entrar airecito y podamos estar despejados el día de hoy y nada nos distraiga de poder recibir el mensaje de salvación que hoy Dios tiene para nuestras vidas. Porque su mensaje siempre va perfeccionado, perfilado, siempre va alineado a que tú y yo lo conozcamos, a que tú y yo podamos entender quién es Él, quiénes somos en Él, y va alineado de acuerdo a la voluntad del Padre, que es perfecta y agradable, que está diseñado para que tu vida y la mía sea transformada, sea cambiada y sea renovada. Y esa semilla debe ser sembrada en un corazón dispuesto y abierto a ser producida, a ser germinada por Dios en su tiempo. Esa semilla debe de crecer en un ambiente correcto para que dé su fruto. Porque si la semilla que Dios quiere sembrar el día de hoy está expuesta a un ambiente incorrecto como distracción, duda, cansancio, incredulidad, no va a dar su fruto. En cambio, va a ser una semilla perdida. Y podríamos traducir lo que acabo de decir en que eso que vamos a escuchar se va a evaporar, lo vamos a olvidar. Y va a pasar el tiempo y no va a dar ese fruto. Por eso el ambiente tiene que estar diseñado de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso tu mente, tu corazón, tus emociones deben de estar llevadas cautivas en obediencia al Padre. Quiere decir que si sientes un poquito de pesadez, despiertes a la voluntad del Padre. Despiertes a Él. Quiere decir que si ahorita estás pensando en el problema, en el conflicto, en casa, en otra cosa, puedas llevar cautiva tus pensamientos y decir, mente, emociones, enfócate en lo que hoy Dios quiere mostrar a tu vida, a tu corazón, para que esa semilla dé un buen fruto. ¿Bien? Igual los que están en casita, los que nos están viendo por Zoom, que tu casa no sea distracción, que en el ambiente en el que estás no sea un ambiente cómodo que te someta a distraerte, a dormirte, a robar la palabra que Dios quiere hoy hablar a nuestros corazones. Bien, iglesia, el día viernes tuvimos un devocional, los que pudimos tener el favor y la gracia y la oportunidad de venir, escuchamos un devocional que fue encaminado y basado al conocimiento de Dios, al conocimiento que tenemos de Dios, al entendimiento que tenemos de Dios, acerca de Dios en nuestras vidas, acerca de quiénes somos en Dios. Y yo les mencionaba a la iglesia que vino el día viernes que ese tema nació de la pregunta del por qué nosotros continuamente nos desenfocamos. ¿Por qué nosotros continuamente vivimos en una comodidad, en un conformismo? ¿Por qué no hay un crecimiento visible, palpable, si ya decimos conocer al Padre? Y es porque el conocimiento se basa para que sea un buen conocimiento, debe basarse en la práctica. Yo recibo la información y lo practico. Pero muchas de las ocasiones recibimos esa información de quién es el Padre, pero ¿qué pasa? No hay una práctica de ese conocimiento en nuestra vida. Entonces se queda ahí
y después se convierte en olvido. Así que quiere decir que todo lo que escuchamos, muchas de las ocasiones se evapora porque no hay un ejercicio de lo que se hace. Albert Einstein, él hizo esta onda de la relatividad y se enfocó durante 3 años a solo la relatividad. Y eso se traduce como un enfoque. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfocado en conocer a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, me voy a dedicar a conocer quién es Dios para que exista una revelación? No, solamente creemos que venir y escuchar quién es Dios va a llenar nuestro corazoncito, pero no es así. El conocimiento de quién es Dios debe ir más allá de un devocional matutino, debe ir más allá de un domingo de palabra, debe ir más allá de un viernes de oración. Debe de ejercitarse el conocimiento. Y cuando yo pensaba todo en eso, les decía a los hermanitos que venimos el viernes, que yo comprendía esta famosa frase que dice, el conocimiento es poder. Sí la hemos escuchado, ¿verdad? Y la hemos dicho, el conocimiento es poder. Entonces comprendí y se los decía que el factor más limitante en la vida del cristiano no es el diablo, sino la ignorancia en la que pudiéramos estar viviendo. Que a pesar de que hemos conocido a Dios, nos mantenemos ignorantes. Ignorantes del poder de Dios en nuestras vidas, ignorantes de lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestros corazones. Por eso los apóstoles decían continuamente, vamos a leer Efesios 1 del 17 al 19, decía que Dios les dé de su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Nos falta entender cómo es Dios, cómo Él actúa en nuestras vidas, cómo Él trabaja en el corazón de las personas, del creyente. Dice también, le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados. Tú y yo hemos sido llamados a una esperanza en Dios, pero nos falta entender con claridad a qué esperanza hemos sido tú y yo llamados. Y dice también la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, a veces nos hace falta entender con claridad el poder de Dios en nuestras vidas. Si nosotros entendiéramos cómo Dios puede obrar en nuestros corazones, te aseguro que nuestra vida hasta el día de hoy sería diferente. Ya no viviríamos en un conformismo. Ya no seríamos personas creyentes mediocres. Ya no seríamos personas tibias, que cuando nos aprieta el zapato la situación, venimos. Que cuando las cosas no salen como nosotros deseamos, ay Señor, ayúdanos. Que cuando ya la situación se puso color de hormiga, ay Padre, ahí vengo otra vez. Cuando ya sentimos que nos hace falta Dios, venimos a buscarle. Una vez escuché una frase que decía que ¿por qué la iglesia o por qué las personas dejaban de congregarse continuamente? Y decía esta persona, es que pareciera que les es mucho Dios, que ya tuvieron mucho de Dios, ya es mucho Dios, ya. Voy a dejar que pasen 2, 3 meses y ya, otra vez a regresar. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué somos fluctuantes? ¿Por qué no podemos establecernos en la vida cristiana? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué tan fácilmente retrocedes? ¿Por qué tan fácilmente hay una práctica del pecado en nuestra vida? ¿Por qué no damos fruto?
¿Por qué no hay un crecimiento visible? ¿Por qué nos cansamos de buscarle? Bueno, porque nosotros no hemos aceptado y entendido con claridad lo que es el poder de la paternidad del Padre en nuestras vidas. Dice un dicho que todos somos hijos de Dios, pero no es verdad. No es verdad, no todos somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios llevan plasmada la genética de Dios. ¿Tú crees que un hijo de Dios anda por la vida emborrachándose? ¿Tú crees que un hijo de Dios anda por la vida estafando? ¿Tú crees que un hijo de Dios lleva la genética de andar de corrupto? ¿De adúltero? Eso no es ser un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios lleva plasmada la genética del Padre. ¿Tú crees que un hijo de Dios lleva una vida de una autoestima por los suelos? Fíjense bien, antes de que mencione estas características del Padre que debe de llevar el Hijo, quiero que vayamos a la palabra de Dios que dice así, Juan 1:12 al 13. Muchas veces pudiéramos tener una actitud de huérfanos. Pudiéramos vivir una vida cristiana huérfana, porque no hemos aceptado la paternidad del Padre. Y es que la paternidad del Padre se acepta, porque entonces es ahí cuando Dios siembra esa semilla. Y dice Juan 1 del 12 al 13, pero a todos los que le recibieron, fíjense bien, a todos los que le recibieron, ahí hay algo importante. ¿Tú y yo hemos recibido al Padre? ¿O solo hemos recibido a Dios como Señor? Por eso hoy vamos a ver la importancia de recibir la paternidad del Padre. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No a los que creen solamente, sino a los que le recibieron, a los que dijeron, Señor, yo te acepto como Padre. Los cuales no son engendrados, Juan 1, 12 y 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Lo principal que debemos hacer para poder conocer y entender la voluntad del Padre es examinarnos y decirnos, ¿tú has recibido al Padre? ¿O solo has dicho, yo te acepto como mi Señor, como mi Dios, como mi proveedor, como mi pronto auxilio, como el que me defiende? Pero le hemos dicho, ¿te acepto como Padre? Y dice Santiago 1:8, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas, Dice que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esa palabra de que nos ha dado potestad y derecho de ser sus hijos. Esa palabra de verdad que se establece en la Biblia. Toda semilla se reproduce según su género, ¿cierto o falso, iglesia? Dice la Biblia que no puede dar, o mejor, hay un dicho que dice que no puedes pedirle peras a un árbol de manzanas, ¿cierto, verdad? Porque toda semilla se reproduce según el género que tiene. Así que si Dios ha impartido su semilla, su genética en ti y en mí, entonces recibimos la semilla de la imagen y diseño original que es ser sus hijos. Hemos recibido esa semilla. Es decir, en otras palabras, tenemos los rasgos de nuestro Padre. Una persona
que camina siendo hijo de Dios, se conduce en su vida dentro y fuera de la iglesia como un hijo de Dios, como un hijo de verdad. Y ahí les va por qué. Así que el día de hoy vamos a identificarnos si nosotros ya somos hijos de Dios o seguimos siendo huérfanos. Y esto no tiene que ver con el tiempo que tengas en la iglesia, sino el que tú y yo le hayamos recibido como padre. Las características del padre que deben de haber, se deben de encontrar en un hijo. El padre por naturaleza es dador, así que sus hijos no pueden ser tacaños. Y hablamos de dar en todos los aspectos. Hablamos de dar en la iglesia, de dar al prójimo, y no solamente económicamente, sino también en tiempo, en servicio. El Padre es amor, así que no pueden haber hijos amargados, resentidos, rencorosos. Esto va en contra de la naturaleza. De hecho, hay un dicho que dice, hijo de padre, hijo de tigre, pintito. Perdónenme, es que me tomé una pastilla para la gripe en la mañana, entonces como que tengo los cables cruzados de los dichos, pero me van ayudando, ¿ok? Así que se parece, ¿cierto o no? Incluso nosotros hemos dicho que, por ejemplo, ¿no? Ay, fulanito de tal, su papá es bien trabajador. Sus hijos no, ni parece que fuera su hijo, ¿cierto o no? Porque nosotros observamos que la genética del padre lo natural es que se establezca en el hijo. Así que si Dios es amor, en nuestro corazón debe haber amor. No puede haber rencor, no puede haber indiferencia, no puede haber desánimo, resentimiento. Debe haber amor propio en nosotros. El Padre es valiente, el Hijo también, y la Escritura dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. El Padre es íntegro, el Hijo debe caminar con integridad. El Padre tiene la estima sana, el Hijo no puede conducirse con baja autoestima, porque la identidad que el Hijo recibe es por medio de la genética implantada del Padre. Así debemos conducirnos. Nuestra identidad debe ser basada en quién soy yo, pero a partir de que conocí a Cristo, a partir de que le dije sí a su paternidad. Por eso no podemos conducirnos con una autoestima por los suelos, porque eso va en contra de la naturaleza, de la identidad que recibimos como hijos de Él. El Padre está cubierto de dignidad, dice la Escritura. Así que nosotros no podemos ser indignos. No podemos hacer cosas que sean indignas. El Padre tiene convicciones inconmovibles. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de la situación, se mantiene. Es inconmovible. Es incorruptible. El Hijo no puede ser conmovible, no puede andar dependiendo de su emoción. No puede ser corruptible. ¿Y a qué me refiero de esto? Que no se corrompe por los placeres de la carne, por lo que pasa a su alrededor. No determina quién es su vida, lo que suceda alrededor. Que si por un favor, por un crecimiento, por un trabajo, yo me voy a hacer una persona indigna y me voy a corromper, no lo acepto. ¿Sí me explico, iglesia? O sea, tu vida no puede conmoverse, no puede ir de un lugar a otro por lo que tú necesitas en tu vida, sino se basa en lo inconmovible de la verdad establecida de su palabra. Pero ¿cómo vamos a saber eso? Conociendo al Padre, entendiendo al Padre, conociendo la Escritura, que exista una revelación de quién es el Padre en nuestra vida. El Padre es productivo.
El Padre es fructífero, el Hijo debe producir y debe dar fruto. Si hasta estas alturas de tu vida, no hablo solamente de cuántos años tengas en la vida cristiana, sino desde que dijiste sí, te acepto Dios, hasta este momento, tu vida no ha dado fruto de lo que has escuchado al Padre decirte, entonces aún seguimos siendo huérfanos, porque nuestro Padre da fruto. Dice que Él es la vid y el que permanece en Él lleva fruto, y mucho, dice su palabra. El Padre es santo, el Hijo debe de vivir en santidad. Esas son las características del Padre y del Hijo. Esas son las características que deben existir en nuestro corazón y en nuestra vida. La evidencia de que hemos pasado de huérfanos a hijos, aparte de adoptar estas características de Él, son 5 puntos que el día de hoy vamos a descubrir. Así que yo voy a pedir que puedas identificarte y que con un espíritu abierto puedas decir, híjole, aún soy huérfano, aún me falta recibir al Padre. Número 1. La evidencia de que ya eres hijo es la forma en que das fruto dentro y fuera de la iglesia. Esa es una evidencia. Acompáñame por favor a Lucas 2:49. Habla sobre una historia, muchos la hemos escuchado, la Biblia narra de que Jesús se perdió en el templo. ¿Sí la recuerdan? Jesús iba con José y María y se les perdió. Y pasó mucho tiempo. Los que tenemos hijos y que se nos han perdido por segundos, nuestro corazón se sale, ¿no? Entonces, se pierde Jesús en Jerusalén y se pierde y lo buscan y llegan José y María y lo encuentran en el Padre, lo encuentran en el templo hablándole a la gente de Dios, de su Padre. Y Jesús, y yo supongo que María y José le preguntaron, ¿pero qué haces aquí? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Y Jesús les contesta y le dice, es que en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Cuántas veces uno tiene que insistirte para que no dejes de congregarte? Para que seas fiel en la iglesia. Un huérfano le da igual venir o no venir a la iglesia. Es domingo de pancita, es domingo de birria, es domingo de estar en familia. En mis tiempos diríamos cortos, hace unos ayeres, es domingo de Chabelo. En los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. La Biblia dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. ¿Cuántas veces la apatía nos ha ganado y ha impedido que estemos en el templo, en este lugar, escuchando al Padre, descubriendo al Padre, conociendo al Padre? Comúnmente se nos hace más fácil, o bueno, se les hace fácil a las personas no venir a este lugar. Cuando dice la Biblia que cuando 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí Él está. Un hijo no tiene que ser arriado para venir. Un hijo tiene en el corazón el deseo de tener un encuentro con el Padre y sabe que en el templo es un lugar propicio para encontrarse con el Padre. ¿Cuántas veces decimos, ay, bueno, no es tan necesario? Mateo 7, 16 al 21, dice que al árbol se le conoce por sus frutos. Vamos a leer esa cita bíblica juntos. Mateo 7, del 16 al 21. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, que por lo que nosotros evidenciemos, la gente va a conocer si somos hijos o somos huérfanos.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero al árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Si tu vida y la mía no da fruto, no da evidencia de ser hijos de Dios, se va a ver. Y esta cita bíblica que vamos a leer a continuación, en 2 de Pedro 1, del 8 al 9, por favor, ¿puedes ponerla, güerita? 2 de Pedro 1, del 8 al 9 dice: si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le falta estas cosas, entonces está corto de vista, es tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. El crecimiento es un proceso natural, iglesia. Somos nacidos en Cristo para que su forma y su carácter sea revelada a nuestras vidas y nosotros podamos dar evidencia de que ya somos sus hijos. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaban aprendiendo a Jesús? Fue en ese tiempo y le dijeron: oye, ¿tú eres uno de ellos? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje bíblico? Que dijeron, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no. Y por más que lo negó 3 veces, la gente se dio cuenta que sí era uno de ellos. ¿Y por qué se dieron cuenta? Por sus hechos, porque su vida daba testimonio de ser igual que Jesús. Tu fruto debe dar testimonio de que eres hijo de Dios y no del diablo. La Biblia dice que si somos mentirosos, somos hijos del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. Así dice la Biblia. ¿Qué testimonio está dando tu vida y la mía? ¿Ser hijos del Padre Celestial o ser hijos del chamuco? Diría mi abuelita. Ser hijos del diablo. Se escucha bien tremendo, pero bien tremendo, y pareciera también que es bien religioso lo que voy a decir. Pero Dios es un Dios extremista. O eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te vomito. O eres de Dios o eres del diablo. Si no haces lo que Dios dice, entonces no eres hijo de Dios. ¿Y tu padre quién viene siendo? El padre viene siendo pues el diablo, querida iglesia, porque adoptas su forma. Adoptas la naturaleza pecaminosa que es del enemigo. Por eso es importante, número 1, aceptar, recibir la paternidad del Padre. Y 2, que nuestra vida dé fruto y evidencia de que somos hijos de Dios. Anoté esta frase que dice: cuando puedo conocer todas las medidas de gracia y dimensiones de vida que en Cristo me son dadas, crezco en conocimiento, en fructificación y en productividad. Claramente también en poder. Y soy formado a su imagen y expreso en mi vida lo que es su vida. Expresamos en nuestra vida lo que es la vida de Dios. Número 2, si quiero ser su hijo, si quiero aceptar la paternidad del Padre, y si ya soy hijo y no soy huérfano, entonces yo me dejo formar por el Padre. Todos somos hijos, porque todos tuvimos mamá y papá. Nadie nació por obra del Espíritu Santo. Todos tenemos papá o tuvimos papá y mamá. ¿Qué hijo le dice a su papá? No, a mí no me vengas a educar. No, a mí no me vengas a formar. ¿Acaso tú y yo le dijimos eso a nuestros padres? ¿Qué hicimos? Nos dejamos formar por ellos.
Han dicho o hemos dicho, eres igualito que tu padre, o eres igualito que tu madre, o incluso hemos dicho, eres igualito a tu abuelita, a tu abuelito, porque el abuelito o la abuelita, el tío, la mamá o el papá fueron quienes formaron a esa persona. Cuando nosotros aceptamos la paternidad del Padre, aceptamos que Él nos forme. Pero fíjense bien, iglesia, muchas veces decimos, no, a mí Dios, yo te amo y yo te sigo, pero no me formes de esta forma. No me quites esto. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:9, todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nosotros tenemos que entender que si queremos dejar de ser huérfanos, necesitamos dejar que Dios nos forme, que quite los defectos de carácter que tenemos, que quite la cultura terrenal equivocada. Dice la Biblia que no tenemos que tener la sabiduría terrenal porque es vana, sino que tenemos que transformarnos y renovarnos en la mente, en el corazón, quitarnos ese viejo hombre, ese viejo estilo de vida con el que nosotros venimos a acercarnos a Dios. Dejar de decir que es a nuestra forma y a nuestra cultura y dejarnos moldear por el Padre. Quiere decir que si tú y yo tenemos problemas de carácter, de ser fríos, escuchábamos hace unos minutos que el Padre es amor. No puede haber frialdad en nuestro corazón. Debemos dejar formarnos por Dios. Decir, dejo mi cultura con la que he sido formado por mis padres y me adapto a la cultura celestial, que es una cultura de orden, de organización, de dignidad, de sanidad, de buenos estados emocionales. Pero pareciera que no nos gusta someternos a Dios, que no nos gusta que Él nos forme, que no queremos ceder a su voluntad, que no queremos dejar esas viejas costumbres tradicionalistas, pecaminosas, y nos resistimos a su voluntad y decimos no, nos emberrinchamos y decimos no. O sea, yo te amo, pero a mí déjame como estoy. Eso es seguir siendo huérfanos. Cuando no aceptamos que Dios cambie nuestra cultura y nuestra forma de vida. Hoy hazte un autoanálisis. ¿Sigues batallando con tu aceptación de formación? ¿Nos resistimos a la formación? Si nuestros padres nos enviaron a la escuela para ser formados, instruidos, entendidos, ¿por qué nosotros nos resistimos a la formación que Dios establece en su palabra? Y volvemos a lo mismo, congregarnos, leer la palabra, orar. Y con esto viene en conjunto el aceptar la formación que se da aquí en la iglesia. Pero cuando se nos dice, va a haber una capacitación en la iglesia, somos renuentes a eso. Porque, qué flojera. Los talleres. Los cursos. No tengo tiempo. Y seguimos en un estilo mediocre, conformista. Y a veces pareciera que estamos peor que los que no conocen de Dios. Porque nos resistimos a ser pulidos por Dios, a ser enseñados por Él. Nos resistimos a los estudios bíblicos, porque no creemos que sea necesario que Dios nos capacite y nos forme
de esas áreas, de esas formas. Me daba risa porque escuché una vez que alguien, fíjense bien, lo que es la ignorancia, de ignorar que Dios es un Dios que le gusta la capacitación, porque entre sus discípulos había un doctor, el doctor Lucas. Había alguien que sabía de finanzas. Entonces Dios no llamó a gente borrega, como dicen, ¿no? Que no sabía nada, sino llamó a gente preparada. Y una vez escuché que alguien no venía a la iglesia porque decía que en la iglesia o los que asisten a la iglesia son personas ignorantes. Pero si supieran que nos capacitamos incluso más que ellos, tomarían a la iglesia, tomarían al Padre como alguien que enseña y que educa. ¿Cierto o falso, iglesia? El Padre dice que no es el que engendra, sino el que ¿qué? Cría. Si tú te dejas criar por Dios, Él será tu Padre. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12:1, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Hebreos 12:10 dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Si queremos participar de la santidad del Padre, vamos a dejarnos formar por Él, disciplinar, quitar esos pecados que aún los tenemos bien arraigados en nuestra forma de vida, para que podamos participar de la santidad. Y tú necesitas, y yo necesitamos hacer un autoanálisis de qué pecados seguimos trayendo, con los que batallamos. Dejemos que Él nos discipline, dejemos que Él los quite, dejemos que Él nos eduque, nos forme para participar de su santidad. Número 3. Cuando nosotros aceptamos la paternidad del Padre y lo recibimos como Padre, entonces su cultura y su reino se establece en nuestras vidas. Yo no sé mucho del proceso de adopción, no sé mucho de ese sistema, pero lo que sí sé y que muchos podemos estar conscientes es que cuando alguien adopta o hace un trámite de adopción, es largo, ¿cierto o no? Porque hay una secuencia de pasos que tienen que hacer los que quieren adoptar. El sistema social tiene que verificar que las condiciones que vivan sean propicias para que el hijo sea adoptado o no. O sea, no se lo van a dar a cualquier persona. Entonces, el proceso es largo, tedioso, porque tiene que saber el sistema que el niño va a estar en un lugar indicado, seguro, en un ambiente que le provea lo necesario para crecer. Y en determinado tiempo, ese sistema social, o no sé cómo se llame, ¿sí se llama sistema social o algo así? ¿Sí? El sistema social. Ese sistema tiene que ir checando y verificando que el niño esté en buen ambiente, si no, se lo quitan, ¿ok? Si no, lo alejan de ese ambiente y pues vuelve a esperar el pequeño a que alguien más lo adopte, ¿ok? Entonces, cuando ese sistema se hace y el niño es adoptado, el niño tiene que estar en un ambiente que el padre propicia al hijo. Es lo mismo con Dios. Cuando Él nos adopta, Él hace un ambiente propicio para nosotros. Y ese ambiente propicio no está en el cielo, iglesia, solamente. No está en el cielo, está en la tierra.
Quiere decir que cuando nosotros aceptamos la paternidad del Padre, aceptamos la cultura y el ambiente que Él provee. Y el ambiente que Él provee es un ambiente de reino celestial. Así que no tenemos, yo les decía el día viernes, que no tenemos que esperar a morir para estar en el reino celestial. No tenemos que esperar a que Él venga para disfrutar del reino de los cielos, porque Él establece su reino en el corazón, en la tierra, para que sus hijos disfruten de ese reino. Si nosotros empezamos a entender que el reino de los cielos está aquí en la tierra y no lo vemos como a un lugar donde vamos a ir, sino como un ámbito de vida al que ya entramos, entonces lo que Dios me ha dado va a empezar a crecer en mi vida. ¿Y qué es lo que el Padre provee en casa? Vamos a decirlo juntos. ¿Qué es lo que papá provee en casa? ¿Alimento? ¿Vestido? ¿Protección? ¿Seguridad? ¿Qué es lo que papá provee en casa? ¿Qué es lo que Él da a sus hijos cuando están en casa? ¿Un techo seguro? Nadie puede traspasar la puerta de la casa porque ahí está el Padre. No nos falta alimento. No nos falta vestido. Estamos siendo educados. El Padre provee eso a través del reino que Él establece en tu vida y en mi vida. Él puede proveerte alimento y no solamente alimento físico, sino también espiritual. Dice la palabra, probad en esto el Señor y veamos cómo Él abre las compuertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Él también provee protección. ¿Estás experimentando todo eso? ¿Estás experimentando en casa eso que Dios da? ¿Esas bendiciones que Él provee? ¿O estamos peor cada día? ¿O nos sentimos inseguros? Si queremos que nuestra mentalidad cambie de huérfanos a padres, tenemos que aceptar que de Él viene la bendición y no del hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que aceptar que de Él viene la fama, que de Él viene toda bendición, toda provisión, no de los favores de merenganito, no del compadre, no de fulanito, no, sino de el Padre. De Él proviene la bendición, de Él proviene la riqueza, de Él proviene la estrategia. Dice que en vano hacemos lo que hacemos si Él no edifica lo que nosotros construimos. Si Él no está presente como Padre, si hay una ausencia de Dios como Padre en nuestras vidas, estamos desprotegidos. Yo te aseguro, dice la Biblia, que ¿qué padre le da a un hijo por pan una piedra? O sea, ¿tú le darías una piedra a tu hijo como pan? ¿Por qué pensamos que Él no nos puede bendecir? ¿Por qué creemos que Él no tiene el amor suficiente por nosotros para cobijarnos como hijos? ¿Por qué dudamos del amor, del cuidado paternal de Dios para con cada uno de nosotros? Y nos tronamos los dedos. Yo sé que si tu hijo o tu hija o tu sobrinito, no sé, el contacto más cercano que tengas, va contigo y te dice, tengo temor. Yo sé que tú sales y le dices, a ver, ¿de qué? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde está? Dime, a ver, ¿cierto o no? Así es el Padre con nosotros. A ver, dime quién, cómo, a quién, dónde fue. Él sale
por nuestra causa. Y yo digo, gracias, amado Padre, porque sé que tú me defiendes y que tu amor es tan inagotable que tú sí diste tu vida por mí en la cruz, por amor a sus hijos. ¿Cuántos podemos decir amén? Entendamos que aceptar la paternidad del Padre cambia nuestra cultura radicalmente, cambia nuestro estatus también, y entonces empezaremos a ver el reino como un lugar a donde ya estamos entrando o ya entramos. Así que nuestra vida tiene que cambiar, nuestra forma de vivir debe ser distinta. Nuestra forma de conducirnos debe ser diferente, nuestra cultura debe ser como la del reino celestial que Dios ha puesto por casa a sus hijos. Así debemos de caminar. Número 4. Tiene sentido de pertenencia. Cuando tú cambias tu mentalidad de huérfano a hijo, tú tienes sentido de pertenencia en este lugar. Y tiene sentido de pertenencia en Dios. Quiere decir que ni por aquí se te va a pasar irte de este lugar. Irte de la vida cristiana. Salirte de casa. Porque tienes sentido de pertenencia. Porque es ahí donde perteneces. Y tú tomas a la gente de la iglesia como tu familia y tus hermanos. Cuando tu mentalidad cambia, tú no me ves ajeno a ti. Ah, Tabata. Ah, Chuy. Diana. Sino nos ves como hermanos, como parte de la familia que Dios te ha dado. Y tomas a este lugar como casa, como tu casa, como tu espacio. Y no nos ves ajenos. Quiere decir que cuando necesites algo, vas a recurrir a tu familia, a quienes son llamados hijos de Dios. Así que necesitamos cambiar la mentalidad de vernos ajenos unos a otros y empezar a entender que si aceptamos al Padre, también aceptamos a todos sus hijos. Y mira que tiene, diría Raquel, montón, por montón. Así que empieza a cambiar la manera en la que nos vemos y nos empezamos a ver con amor. Nos empezamos a preocupar. ¿O no te preocupas por tus hermanos de sangre? ¿Ves que no fue a una reunión familiar y ¿por qué no vino? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿No? Y luego, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo? Así igual, te empiezas a preocupar por lo que le pasa a tus hermanos de Nueva Vida de la Familia. No que pasan meses y, ay, no sabía que estabas mal. ¿Cómo crees? Yo pensé que ya ni venías, ¿no? Entonces, empieza a haber una preocupación de amor los unos por los otros. Y número 5, no es porque no sea el más importante, todos los puntos son importantes, pero cuando tú y yo cambiamos nuestra mentalidad de huérfanos a hijos, pasamos tiempo con el Padre. No podemos concebir en nuestra mente que un hijo no quiera pasar tiempo con nosotros como padres. Al contrario, la cama de los padres siempre va a ser la favorita de los hijos. La cama de mamá y de papá o de mamá siempre va a ser la favorita de los hijos, ¿cierto o no? Porque a estas alturas, Rebeca y yo, cuando vamos a casa de los padres, de nuestros papás, siempre como que queremos estar en su cama, en su cuarto, ahí. Algo tiene, pero ahí queremos estar, ahí. El padre siempre va a ser el padre. Y deseamos pasar tiempo con él. Dice la palabra en Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo.
también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y esto se debe porque no hay un entendimiento y un conocimiento de papá, del Padre Celestial en nuestras vidas. El Padre, cuando tú pasas tiempo con Él, dice la Biblia que te dejará padre y madre, pero con todo y eso Él te recogerá y Él será papá y mamá. Cuando nosotros aceptamos la paternidad del Padre, aceptamos esa llenura que nos hace falta. Aceptamos ese amor que nos hace falta. Los psicólogos y estudiosos del comportamiento humano dicen que cuando una mujer escoge a un varón, inconscientemente lo escogemos porque visualizamos a nuestro padre en esa persona. Y aunque se escuche contradictorio y tú digas, pero ¿por qué vas a escoger a una persona fría, borracha, infiel, golpeadora, si tuviste un padre así? Porque así es la naturaleza, así es la mente humana, contradictoria. Así es el corazón necio. Y nosotros buscamos inconscientemente esa figura paterna en la persona que vamos a elegir en nuestras vidas. Pero en Cristo, si tú todavía no has conseguido esa pareja, o estás a tiempo de decir no me caso, no me junto, no doy ese paso, quiero decirte algo. Fíjate en quién estás poniendo tu corazón. Debe ser alguien que se parezca al Padre Celestial. Por eso no podemos unirnos en yugo desigual. Por eso no podemos aceptar en nuestras vidas hijos que no sean del Padre Celestial. Porque la semilla de su genética estará en su corazón. Así que necesitamos abrir nuestros ojos. Y por eso nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestras hijas a elegir al varón genéticamente diseñado y engendrado por Dios. Para que entonces estemos con plena seguridad de que nuestra hija tendrá a su lado a alguien amoroso, a alguien dador, a alguien íntegro, a alguien que no es corrupto, a alguien fiel y leal. Por eso nosotros tenemos que vivir en ese reino que Dios establece cuando aceptamos su paternidad. Por eso es importante que nosotros tengamos presente la figura y el conocimiento del Padre Celestial, porque Él dará lo que nuestro corazón necesita tener, como mujeres, en este caso. Si tu corazón está experimentando soledad, necesidad de afecto, tristeza, depresión, Dios puede suplir esa área en tu vida. Pero necesitamos verlo como Padre, para que sea suplida esa necesidad de nuestro corazón. Y obviamente los hijos varones. La verdad es que yo no he convivido con los hombres más que con mi papá y mi abuelo. Y Magdiel, ahora, ¿no? Pero los hijos hombres tienen la necesidad de una figura paterna, varonil y valiente. De una figura paterna fiel, leal, incorruptible. Si en casa físicamente no hay esa figura, hay esa ausencia, Dios la puede suplir. Dios puede suplir esa ausencia de un padre físico, porque para Él no hay nada imposible.
Si la figura terrenal paterna que están teniendo tus hijos no es la adecuada, Dios puede sustituir esa figura con su amor, su gracia, pero a través de que tú se lo enseñes a tus hijos. No esperes que Jesús se presente como padre, como lo hizo con María, como lo hizo en la zarza. Eso nosotros tenemos que enseñárselos a nuestros hijos y decirles con libertad, aunque tú veas que papá toma, fuma, ingiere cosas nocivas para su salud, es infiel, golpeador, grosero, áspero, qué sé yo, ¿tú sabes cómo es la imagen que está en casa? Tú, como mujer, tu papel de educar es mostrarle a papá celestial. Decirle, papá celestial, el Padre celestial es fiel, íntegro, no es corrupto, no falla, no hiere. Ese debe ser nuestro papel. No nos lavemos las manos y digamos, pues no está, no hay, o hay, pero no está, o si está, está mal. No. Abogado tenemos para con el Padre, dice su escritura. O sea, Él va a salir a defender, Él va a salir a mostrarse, pero nosotros tenemos que enseñarles, abrirles el entendimiento a nuestros hijos y enseñarles la figura paterna correcta que viene del Padre Celestial. Eso es lo que debemos hacer. Y también nosotros, habiendo conocido y entendido y dimensionado cómo es el Padre Celestial, así debe ser nuestro actuar como padres. La genética que Dios ha sembrado en nuestro espíritu, en nuestra alma, debe ser reproducida en nuestros hijos. Y tú y yo como padres debemos actuar como el Padre Celestial. No debemos herir. No debemos causar ira en nuestros hijos. Debemos de ser personas de palabras bondadosas, dice Proverbios, amorosas, personas que disciplinan a nuestros hijos, que los educamos, que si estamos viendo que están creciendo chuecos, no esperemos que en la iglesia los eduquen, sino nosotros educar a nuestros hijos en amor y en gracia. Si estamos viendo que no están creciendo conforme la voluntad del Padre, nosotros necesitamos ¿qué? Formarlos e implantar la semilla genética de Dios en la vida de nuestros hijos. Y si tú todavía no tienes hijos, dice que nadie nos enseña a ser padres. Mentira. La verdad es que eso es una absoluta mentira. Sí puedes aprender a ser padre, porque en el ejemplo de Dios lo puedes hacer. Porque el ejemplo que Dios da a través de su conocimiento, tú sí puedes ser un excelente padre. Porque para eso Dios nos educa, nos forma y nos capacita. Y todo eso es a través de tener una revelación de quién es Él como Padre en nuestras vidas. Dice la Biblia que Dios no dará por inocente al culpable. Si nosotros ya estamos sabidos y entendidos de cómo es Él, no somos inocentes de nuestros propios errores, porque ya hay una conciencia de cómo debemos hacer las cosas y de cómo debemos ver a Dios como Padre en nuestras vidas. Si me agobian los afanes de la vida,